se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Gracias. Bien, hermanos, nos gozamos en el Señor por su amor y por su misericordia. Realmente es un privilegio conversar, hablar, disertar acerca de las eternas verdades que por la eternidad van a ser un motivo de gozo. Dice la pluma inspirada que solo la eternidad podrá manifestar las grandezas y los privilegios de aquel en el cual fue restaurada la imagen de Dios. Es un privilegio, apreciados hermanos, ponerse a disposición del Dios Salvador para que su imagen sea reflejada a través de nuestras vidas. Y el santuario es Cristo, hermanos, pero Cristo quiere hacer de nosotros un santuario menor. Así como Él es un Dios mayor, quiere hacer de sus hijos Dios menores. Dios con D minúscula, como lo dice el salmista. Vosotros de vuestro Padre, dioses sois. Hay muchos que ese versículo le tienen miedo, porque temen, como dice palabra de vida del gran maestro, que Dios hace omnipotente a sus hijos. Esto no se cree. ¿Cómo puede ser? Eso es demasiado dar. ¿Sabían eso? Porque no se cree que Dios lo da todo. Eso no se cree. Por eso es por fe la salvación. Hablemos con Dios. Padre amante, Padre glorioso, Padre dadivoso, en este momento nos postramos ante tu presencia, implorando, Señor, que tú nos des el privilegio de poseer tu Santo Espíritu. Oh Señor Jesús, necesitamos urgentemente el don de los dones para entender cuál es tu voluntad, para poder agradarte, para poder manifestarte, Señor, ante todos aquellos que nos rodean, que necesitan también ser salvados. Gracias, Señor, por escucharnos, y en el nombre de tu Hijo amado, quien merece toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, apreciados hermanos, continuamos con nuestro tema acerca del santuario. Ya nos quedan
3 fiestas. Hemos estado hablando, hace unos sábados atrás, dimos el último tema concerniente a la fiesta del Pentecostés. Qué privilegio tuvieron los apóstoles, pero es también privilegio nuestro recibir ese poder que nos hará también participante del gobierno divino. Hermanos, ellos se hicieron participante del gobierno divino. Eso es increíble. Satanás ha tratado de poner bajo una nube de confusión la fuerza. ¡Qué privilegio, hermanos! ¿Acaso alguien, si el gabinete de gobierno de su país, vamos a decirlo aquí, si el gabinete de gobierno americano te invitara a ser parte de su gobierno, ¿acaso lo rechazarías? Ven para que tú participes de nuestro gabinete y dirija esta área que tú conoces. Hermano, es un privilegio, pero estas son cosas materiales perecederas. El gobierno divino nos está invitando a ser parte de su gabinete. Pero de ese gabinete nadie, absolutamente nadie, podrá participar sin la unción del poder del Espíritu Santo. Porque aquí hay una obra que realizar. Y tan solo aquellos que de una manera completa se dispongan a vivir en obediencia, hermanos, estos recibirán los chubascos de la lluvia temprana que anteceden al derramamiento de la lluvia tardía. Nadie que haya recibido los chubascos de la lluvia temprana recibirá lo de la tardía, porque la lluvia temprana es la que hace brotar, es la que prepara la planta para la lluvia tardía, de manera que hay un trabajo que hacer. La lluvia temprana debe estarse recibiendo en el corazón, hermanos. Así que Pentecostés tiene una amplitud mayor de la que se le ha dado. Estos hombres primero estuvieron recibiendo los chubascos de la lluvia temprana. Entonces recibirán con gran poder los de la lluvia tardía. Por lo tanto, Dios está derramando su espíritu en medida de lluvia temprana, no en los chubascos de las tardías, pero está derramándolo. Y quienes no estén aceptando en su vida diaria, hermanos, hay que vencer cada pruebita. Cada detalle de la vida debe ser tomado en consideración. Hermanos, no pensemos que nosotros vamos a estar preparados en el futuro para entregar nuestra vida o para entregar nuestros bienes materiales o para perder cualquier cosa por Dios si en este momento no estamos venciendo las cosas pequeñas. Hermanos, si no estamos dispuestos a perder algo sencillo o pequeño,
por ser fiel a Dios en este momento, menos los vamos a estar en el futuro cuando vengan las pruebas terribles de la gran crisis final que se avecina. Esas son las verdades que nos está enseñando el santuario, pero nosotros no le hemos prestado atención. Se han estado pasando por alto porque una mano criminal ha estado opacando estos preciosos temas que deben ser estudiados con toda humildad, con todo amor, con todo empeño, para que el poder del Espíritu Santo haga su preciosa obra en cada corazón. Entonces, iniciamos las fiestas hablando de la Pascua. Ya sabemos que nuestra Pascua es Cristo. ¡Qué precioso! Hermanos, hay muchos que han estado confundidos, pero nuestra Pascua es Cristo, quien fue sacrificado por nosotros. Por lo tanto, debemos aceptar ese sacrificio en nuestras vidas. Y cuando esto es una realidad en la vida de un ser humano, inmediatamente hay una transformación. Inmediatamente inicia una preciosa transformación en la vida de esa persona. Dice la sierva de Dios que los ángeles se gozan, esos seres celestiales muy superiores a nosotros, se gozan, y en el universo hay gozo y se celebra las victorias de los seres humanos. Hermanos, aquí se celebra en esta tierra las cosas materiales. Cuando alguien adquiere un bien material, algo nuevo, una casa, hay fiesta, hay gozo, pero son cosas perecederas. Cuando alguien vence sobre una prueba, ese es el verdadero gozo, hermanos. Cuando usted ha estado hablando mentira y usted vence sobre esa debilidad, cuando usted ha estado siendo deshonesto y usted vence en esa debilidad, cuando usted ha estado siendo infiel y usted vence esa debilidad, cuando usted ha estado violando el sábado precioso de Dios y usted vence esa debilidad, cuando usted ha estado codiciando los bienes ajenos y usted vence esa debilidad, cuando usted ha estado albergando pensamientos impuros en su corazón y en su mente y usted vence esa debilidad, cuando usted ha estado adulterando en la realidad o en su mente y usted vence esa debilidad, esas son las preciosas victorias que se celebran en los mundos y en los sitios celestiales, y hay gozo y expresión de alegría, hermanos, por cada alma que vence sobre el mal. Esas son las victorias preciosas que Dios nos ha llamado a celebrar. Pero, ¿qué celebran hoy? Ah, mis hermanos, cuántas fiestas que Dios nos ha llamado a celebrar. Pero ¿cuáles son las fiestas? Las fiestas que se celebran por los hijos de Dios. La victoria sobre el mal, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre las debilidades. De manera que si tú no has estado venciendo, el santuario nos enseña que tú no tienes nada que celebrar. No estés pasando vergüenza. Tú no tienes fiesta que celebrar si no has estado venciendo sobre tus debilidades. Nótese bien, no estamos hablando de las debilidades ajenas. Si tú has estado pendiente a las debilidades de tu esposo, tú estás perdida. Si tú has estado pendiente sobre las debilidades de tu esposa,
tú has estado perdido. Dios no te está llamando a que celebre, a que estés atento a las debilidades ajenas, sino a tus debilidades. Hermanos, Satanás nos ha estado extraviando. Ah, mis hermanos, qué tristeza cuando hablamos con muchos hermanos, nos empiezan a hablar de los defectos de los demás. Pero hay algunos, y me quedo asombrado, y sé que Dios ha estado trabajando en los corazones de esa persona, que hablan de sus debilidades y dicen, debo de vencer, he estado venciendo, Señor, porque están pendientes a su vida. Hermanos, solo basta un minuto de conversación con cualquier persona para usted darse cuenta si esa persona está luchando con sus debilidades o está perdido, atento a las debilidades de otros. Hermanos queridos, Dios nos ha estado hablando. El tiempo se acaba y no hay tiempo que perder. El tiempo se acaba. Cuidado con los gambitos. Este servidor jugaba ajedrez por desobediente. En años, muchos años atrás jugué ajedrez. Un juego prohibido por la palabra de Dios con claridad. Pero en la iglesia a la cual pertenecía había equipos de juego de ajedrez, porque la iglesia, los templos, andan en desobediencia. Pero aquel que la señala es un enemigo de la iglesia, según los templos. ¡Qué perdido! Enemigo de la iglesia es el que no señala su pecado. Pero fíjense cómo Satanás turba la mente del ser humano, que a lo bueno le llama eso es malo, y a lo malo le dice bueno. Así mismo lo dice la pluma inspirada, pero es Dios que lo dice. No vean a Elena de White. Elena de White es un instrumento. Pablo es un instrumento. Moisés es un instrumento. No te detenga en las debilidades de Moisés. Los hermanos se gozan en decir, yo soy débil como David. Hermano, el rey David no fue un hombre débil. El rey David fue un hombre fuerte. Son los pecados del rey David se pueden contar con los dedos de las dos manos y sobran dedos. No seas hipócrita. He escuchado hermanos que dicen, yo soy débil como David. Mentira, hipócrita. El rey David fue un hombre fuerte, un varón conforme al corazón de Dios. Hermanos, el rey David no vivía pecando día por día como nosotros. El rey David era un hombre santo que pecó esporádicamente, pero fue un hombre de Dios. Cómo me lamento al ver a los hermanos buscando excusa para el pecado, porque yo soy débil como Sansón, porque yo soy hermano, por favor, no busquemos justificación para el mal, en Cristo hay poder. Hermanos, estos hombres fueron hombres de Dios que esporádicamente pecaron. Esporádicamente. Hermanos, no justifiquemos el mal. El santuario nos muestra esas realidades. De manera que Dios espera que nosotros aceptemos ese precioso don, esa preciosa ofrenda de la Pascua. Los panes sin levaduras, ya los mencionamos. Sabemos que no debe haber levadura de pecado en ninguna de nuestras acciones. Las gavillas mecidas, hermanos, qué preciosa, qué preciosa. ¿Cuántas cosas más pudiésemos decir? Y entonces el Pentecostés, que ya tocamos. Pasemos ahora a la quinta fiesta. Las trompetas.
las trompetas. Las trompetas se celebraba el primer día del séptimo mes. Esto lo encontramos en Levítico capítulo 23, los versículos 24 en adelante. También está en número 29, a partir del versículo 1. Las trompetas. ¿Cuánto hay que hablar de las trompetas? Pero el enemigo ha querido llevar a una controversia como siempre. Mis hermanos, me entristezco al ver por las redes de los que profesan la verdad cómo entramos en controversia, porque el yo, ese asqueroso yo, es lo que nos lleva a la controversia. Hermanos, no es controversiar, no es discutir de las cosas de Dios no se discuten. El Señor nunca entró en controversia. Los fariseos siempre trataron día por día durante años de llevarlo a una controversia. Las controversias son diabólicas, porque las controversias lo que quieren es poner de manifiesto el yo. ¿Ves que yo sé más que tú? ¿Ves que yo soy un erudito y tú no? ¿Ves que yo tengo la razón y tú no? A eso nos lleva el yo. Pero una persona que ama a Dios y está recibiendo el Espíritu día por día, ahora en la lluvia temprana también se recibe el Espíritu Santo. ¡Ay, qué error! Muchos piensan, dice la sierva de Dios, y el tiempo no me daría para leer todo lo que quisiera leer, hermanos. La sierva de Dios quisiera, hermanos, que entendiéramos. Mis hermanos, cómo Satanás trata de confundir nuestras mentes. Terminándole esa triste historia, cuando participaba de esas partidas de ajedrez, había una jugada que se llama gambito. El gambito es un engaño donde usted le da a ganar al contrario una pieza de valor y él rápidamente dice: ay, se descuidó, me está regalando una pieza, pero no calcula. Esta debe ser calculada. Entonces, si el contrario es astuto, puede darse cuenta que es un engaño, es un gambito, es un engaño del enemigo para que tú comas y en pocas jugadas pierde entonces la partida. Eso hace Satanás. Él da de regalo cosas para que tú pierdas tu alma. Hermanos, este juego no debe ser jugado por ningún cristiano. Y si analizamos bien bajo la influencia del Espíritu, nos daremos cuenta que los deportes son gambitos, son engaños de Satanás. Mis hermanos, estuve leyendo el estudio de uno de los hombres más serios que ha tenido este pueblo. Y cómo muestra fotos de iglesias echando partidas de ajedrez, tan claras que son las indicaciones del Espíritu Santo. Es solo por mencionar un detalle. Y antes de continuar con las trompetas, porque de nada vale, hermanos, que analicemos las verdades preciosas del Señor si no entendemos ciertos detalles que son elementales para conocer a Dios en el santuario. Palabras de vida del gran maestro. ¡Wow! ¡Qué libro más precioso! Mis hermanos, hay 3 libritos que son 3
poderosos recursos de salvación, de justicia por fe. El primero es la Biblia, pero la Biblia no la hemos entendido sola, porque nuestras mentes han estado confundidas. Hemos perdido la imagen de Dios después de unos 6,000 años de pecado, y el ser humano se ha inhabilitado por su violación a las leyes de Dios para entender el precioso tratado de salvación que es la Biblia. Por eso Dios nos manda en su infinita misericordia, en su infinito amor, los preciosos tesoros del espíritu de profecía, que son la Biblia, el espíritu de profecía es la mismita Biblia, hermanos. Es que hemos estado ciegos, por eso vemos contradicción. Por eso hacemos una separación entre una cosa y la otra. Hermano, la Biblia y los libros del espíritu de profecía, júntelo en un mismo lugar, que es lo mismito. No hay nada de diferencia. El espíritu de profecía es la mismita Biblia, pero en detalles, en un detalle misericordioso. Es la lupa. El espíritu de profecía es la lupa. El pastor Milian Andreasen, qué poderoso hombre de Dios. Estudie la vida de este hombre. No deje pasar este día sin estudiar la vida de Milian Andreasen. Búsquelo en Google. Hermanos, allí está la vida de este hombre, porque Dios ha permitido que sea publicada, ya que la organización no le da el anuncio y el lugar que ha debido darle. Fue un hombre que fue administrador de la conferencia general, ocupó cargo de conferencia general, pero fue un hombre que no se corrompió. Y como no se corrompió, le quitaron las credenciales. Mis hermanos, es una historia que hay que conocer. Este hombre le llama a Elena de White la lupa. Lo aprendí de él. Y muchos hombres hoy le llaman la lupa, pero lo aprendieron de Milian Andreasen. Él escribe un libro sobre el santuario, tan igual a lo que escribe la sierva de Dios, que hasta ahora he visto que el único libro de un escritor no inspirado que se encuaderna en el mismo estilo de los libros de Elena de White es el libro que escribió Milian Andreasen sobre el santuario. Tenemos que aprender de Milian Andreasen, hermano. Fue quien se opuso a la primera y terrible apostasía de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día en el año 1957, oponiéndose a un libro impío, a un libro satánico llamado Preguntas sobre Doctrina, que aún se vende en las agencias adventistas. Hermanos, es con claridad que tenemos que hablar para que no haya confusión. Este libro, escrito por la Conferencia General, una comisión de la conferencia, Preguntas sobre Doctrina. Hermanos, este libro fue descalificado por este hombre, por Milian Andreasen. Eso le costó que le quitaran las credenciales. Hermanos queridos, no importa lo que nos cueste, pero estamos llamados a alzar la voz en favor de la verdad. Cuéstenos esto lo que nos cueste. A los reformadores les costó la vida. Pero no importa en lo que nos cueste, Cristo dio su vida por nosotros para poder salvarnos. Es la realidad, apreciados hermanos. Notemos lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro. Y los otros dos libros poderosos son El Camino a Cristo y El Discurso Maestro de Jesucristo. Ojalá que cada oyente que esté escuchando este mensaje ahora en este momento tome nota de estos tres libros e inicie a leerlo,
Ojalá que cada oyente por YouTube y por cualquier otro medio electrónico que esté escuchando estas palabras, anote estos 3 libros y lo obtenga urgentemente, sea por internet o el libro físico o como sea. El camino a Cristo, el discurso maestro de Jesucristo, qué poderoso libro, y palabras de vida del gran maestro. Hermanos, estos 3 poderosos libros, si lo lees con el corazón quebrantado, van a transformar tu vida porque son de autoría divina. Hermanos, el camino a Cristo, el discurso maestro de Jesucristo y palabras de vida del gran maestro. El Señor me ha revelado estos libros y quizás te lo ha revelado a ti, pero en este momento cumplo mi deber de llamar urgentemente al estudio de estos 3 libros con un corazón quebrantado, porque si lo leemos para buscar nuestra opinión, de nada nos sirve. Vamos a verlo en palabras de vida del gran maestro, página 337 y 338. Todo esto es parte del tema del santuario. De nada nos vale tratar la fiesta de las trompetas si no entendemos este pasaje que vamos a leer en este momento. Sin el Espíritu de Dios, nótese bien, vuelvo y repito esta frase corta que está en la página 337. De palabras de vida del gran maestro. Un libro inspirado, igualito que como fue inspirado el libro de Génesis. No hay ninguna diferencia. Dice Elena de White, o mis escritos son inspirados por Dios o son inspirados por el diablo. Así mismo lo dice. Leo, sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. Póngalo en letra mayúscula. Vuelvo y repito esta frase. Palabra de vida del gran maestro 3:37. Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. ¿Qué quiere decir esta frase, hermanos? Que cuando sabemos todas las profecías, todas, la de los 1260 años, la de los 2300 años, todas las profecías las conocemos, la de Daniel y Apocalipsis, no sabemos todos los eventos, sabemos todos los pasos que se dan para la ley dominical, conocemos quién está siendo guiado de Dios y quién no, y conocemos todas las cosas. Nadie sabe más que nosotros, porque nosotros lo sabemos todo. Hermanitos, cuando tú sabes todas las cosas, pero no tienes el Espíritu Santo, todo lo que tú sabes es basura. Todas esas verdades que tú sabes, todas esas verdades son basura, no sirven para nada. Porque sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no sirve para nada, no tiene valor, mi querido hermano. Seguimos leyendo. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Leo una vez más. Recuerden lo que dijimos, que Dios llama 2 y hasta 3 veces. Dios nunca llama una vez, por eso yo no leo una vez. Por eso leo 2 o 3 veces. El Señor llamaba Samuel. Samuel,
para que no quede duda de que te estoy llamando. Repetimos la frase nuevamente. Palabras de vida del Gran Maestro 3:37. Ojalá que sea esta cita comprobada, porque a veces queremos comprobar lo que está en discusión, lo que está en controversia, porque lo que queremos es que el yo prevalezca. ¿Por qué no comprobamos la sencilla verdad salvadora, mis hermanos? Repetimos esta frase. La teoría de la verdad. O sea, usted conocer la verdad, no la mentira. Por eso dijimos en uno de nuestros temas pasados, hermanos, el problema no es conocer la verdad. Porque si fuese ese el problema, Dios tuviera la mayoría de sus hijos dentro de la organización adventista. Pero dentro de la organización adventista es que menos hijos tiene. Dentro de los grupos que proclaman la verdad presente es que menos hijos tiene. Sus hijos están, la gran mayoría, dentro de las iglesias denominadas Babilonia. No es dentro de la Odisea, es dentro de las iglesias denominadas Babilonia. Allí está la mayor cantidad de los discípulos de Cristo. Porque el problema no es poseer la verdad, el problema es humillar el yo, humillar el corazón ante Jehová Dios. Repetimos, la teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Terminamos la cita en la página 338. Sin la iluminación del Espíritu Santo, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. Hermanos, pudiera leer citas contundentes, pero necesitamos seguir avanzando con las fiestas. Y la leo una vez más. Sin la iluminación del Espíritu Santo, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, si no poseemos el Espíritu Santo, si no estamos clamando a Dios y viviendo en obediencia y venciendo las debilidades, aunque nosotros conozcamos toda la verdad, no vamos a estar en capacidad de distinguir la verdad del error. ¡Wow! ¡Qué cosa más rara! Pero es así, porque el Espíritu Santo es que nos hace, hermanos, comprender la verdad escrita en la palabra. Nótese bien, el Espíritu Santo tiene una obra que hacer junto con la palabra escrita. Hermanos, la historia del pueblo de Israel es clara y nuevamente recordamos que el Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros y el Nuevo solamente por 27. El Antiguo Testamento es 4 veces más, 4 o 5 veces más amplio que el Nuevo. Hay más cosas que estudiar en el Antiguo que en el mismo Nuevo Testamento. Porque hay lecciones que aprender. Los dirigentes del pueblo de Israel, hermanos, se perdieron casi en su totalidad. Eran 70 hombres que componían el Sanedrín. Y se salvaron unos 4, 3 o 4. Los otros se perdieron.
Se salvaron José, en los tiempos de Cristo, se salvaron José de Arimatea, Nicodemo, Pablo, 3 hasta ahora recuerdo. Sí, mis hermanos. Mis hermanos, es el Espíritu Santo que necesitamos urgentemente para saber cuál es la voluntad de Dios, para entender cuál es la voluntad de Dios. Mis hermanos, hay mucho que aprender. Dice la sierva de Dios, solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. Testimonio para Ministro 507. Nótese bien. Nótese bien. Y dice en Testimonio para Ministro, página 500, a menos que humillemos nuestros corazones ante Dios, no conoceremos su voluntad. Nótese bien, es un asunto de humillación ante Dios. Señor, como un niñito, lo que hemos tenido hijos de 2, 3 años, cuando uno anda con ellos de mano, ellos van donde usted va y no le preguntan a usted, ellos van. Y es humilde. Y lo buscan a usted porque encuentran su seguridad en usted. Así es que tenemos que conducirnos, que cuando nos soltamos de Dios, nos turbemos, Señor, te necesito, y volvemos a agarrarnos de esa mano poderosa. Vamos a las trompetas. Con esa actitud, vamos a las trompetas. Con esa actitud de humildad como un niñito, vamos a las trompetas. La quinta fiesta era la fiesta de las trompetas. Se celebraba el primer día del 7º mes. Esta anunciaba que se acercaba el gran día de la expiación. El día de expiación. El día de juicio. El gran despertar de las trompetas. Hermanos, fue una realidad antes del año 1844. Esta anunciaron el gran día del juicio investigador. Esta anunciaron el mensaje de los 3 ángeles dado por el movimiento adventista, anunciando que había llegado la hora del juicio de Dios. Hermanitos queridos, Dios a través de Guillermo Miller, noten que no es la verdad del problema, es la humillación. Este hombre nunca se actuó el sábado, nunca, y está a salvo. Dice claramente la pluma inspirada que hay ángeles que aguardan en la tumba de Guillermo Miller. Martín Lutero tampoco guardó el sábado. Hermanos, pero fueron hombres que se humillaron ante Jehová Dios. Usted va a encontrar muchos hermanitos confundidos por ahí, pero son sinceros y aman a Dios. Es por ello que hay que tener cuidado en tus juicios. A veces ese que tú estás juzgando, porque él no está en la verdad, es un verdadero hijo de Dios, y tú que estás con la verdad, estás perdido. Noten los ejemplos que estamos poniendo, hermanos, y noten las citas que estamos leyendo. Ojalá que sean investigadas con un corazón humilde, porque sin la iluminación del Espíritu de Dios, las verdades bíblicas no pueden entenderse. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. O nótese bien, si Abraham no hubiese tenido el Espíritu Santo, cuando Dios le dice, mira, sacrifícame a tu hijo,
¿Sabe qué le hubiese dicho a Abraham? Si no hubiese estado quebrantando su yo, si no hubiese tenido el Espíritu Santo, mira, esa no es la voz de Dios, esa es la voz de Satanás. ¿Cómo que mate a mi hijo? Hay un mandamiento que dice no matará. Así le hubiese contestado Abraham a Dios. ¿Cómo que tú me estás diciendo que mate? Esa es la voz del diablo. Y le hubiera llamado voz del diablo a la voz de Dios. Hermanos, pero Abraham era un hombre humilde que quebrantaba su yo diariamente y moría cada día como moría Pablo también. Y aunque la voz de Dios lo mandó a matar, él conoció la voz de Dios por el poder del Espíritu Santo que estaba en él. Y entendió que era Dios que le hablaba y no el diablo. Y tomó su hijo, su único hijo, y fue a matarlo, a sacrificarlo para Dios, porque fue Dios quien le habló y no fue el diablo. Pero si él no hubiese tenido el poder del Espíritu Santo en su vida, hubiera dicho, eso es Satanás que me está hablando, porque es Dios que debe guiar nuestra vida. Tenemos que depender de Dios como un niñito, como un bebé, como un niño. Señor, sin ti yo no tengo seguridad en mi vida diaria. Y entonces cuando él fue a sacrificar al hijo, una mano poderosa le soportó la mano, le dijo, no mates al niño, que ya sé que me amas. Gloria a su nombre. Hermano, hay pocas cosas que decir en este momento respecto a la quinta fiesta. Pero vamos a la sexta. ¿Cuántas cosas hay que decir en la sexta? Pero antes de entrar a la sexta, que es la del día de expiación, hermanos, ¿saben cómo estaba el pueblo antes de iniciar el gran día de la expiación? Hermanos, el pueblo entraba en ayuno. El pueblo de Israel iniciaba una autoanalización de su vida para ver qué pecado había que confesar. Porque si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con un solo israelita que no hubiese confesado un pecado, ¿sabía qué pasaba con el sumo sacerdote? El sumo sacerdote moría. De manera que cada quien debía analizar. Será un asunto serio que el sumo sacerdote muriera por ti, mi querido hermano. Hermano, es un asunto serio, pero muy serio. ¿Cómo hay que estar ahora en este momento analizando al pastor de mi iglesia, analizando a los dirigentes de la iglesia adventista? Mis hermanos, no, esa no es la labor que el Señor nos ha dado. La labor que el Señor nos ha dado es la de analizarnos a nosotros mismos. Hermanos, no hay tiempo para analizar a los otros. Es a nosotros mismos que hay que estarnos analizándonos. Entonces, después que ese análisis haya pasado un 100, entonces vamos a pasar a los demás. Nótese bien, mientras hayan cosas que corregir en nuestro carácter, vamos a estar enfocados en la perfección del carácter nuestro. Y los demás, con los demás vamos a trabajar con el testimonio. No hay mejor lección que el testimonio. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio. Póngalo en una letra mayúscula para que lo entienda.
por testimonio a todos. Hermanos, Dios nos está llamando a que reflejemos su imagen. Y esta imagen se muestra primeramente, póngalo en mayúscula, primeramente, a través del testimonio. Ah, mis hermanos queridos, ¿por qué se le llama trompetas? Porque debe sonar con un sonido claro y certero. El mensaje de la verdad presente para el pueblo adventista, muchos han creído que es el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de la verdad presente para el pueblo adventista, primeramente es el mensaje a la Odisea. El mensaje a la Odisea nos anuncia con sonido de trompeta que nosotros no estamos bien, pero muchos le aplican ese mensaje a otros y el mensaje debe ser aplicado a uno mismo. El mensaje a la Odisea debe ser estudiado con el corazón de un niñito. Es por ello que el fariseo, el que tiene el espíritu del fariseo, y dice Dios que los fariseos no han desaparecido, que el mundo está compuesto por fariseos en un 99%, y la iglesia que profesa la verdad, en su gran mayoría, dice la sierva de Dios, que están compuestos por fariseos. Asimismo, hermanos, porque el fariseo es un engendro del diablo, es autoría diabólica y el diablo se ha enseñoreado de este mundo y aún de aquellos que profesan la verdad. No importan dónde estén, en templos, en ministerios independientes, en ministerios de sostén propio, es exactamente el pueblo que profesa la verdad, porque poseen la verdad. Ah, mis hermanos, el deseo de Dios es que cada oyente de estas palabras sea salvado y será salvado por una humillación, por una entrega completa. Ah, mis hermanos, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de salvación, pero es un Dios de verdad y no nos engaña. Hermanos, analizándonos a nosotros mismos, realmente Dios espera que nosotros le hagamos caso. Hermanos, Dios espera que nosotros tomemos nuestra cruz cada día. ¿Ya tomaste tu cruz en el día de hoy? Cuando no la has tomado y tienes que cumplir un deber, ¿saben cuál es la voz de Dios? ¿Tú has escuchado la voz de Dios? Muchos dicen, yo nunca he escuchado la voz de Dios. Pero, ¿cuál es la voz de Dios? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? ¿Cuál es la voz de Dios? Hermanos, dice Dios a través de su pluma inspirada en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 65, que la voz del deber es la voz de Dios.
¿Cuál es la voz de Dios? La voz del deber. Entonces, cuando no has humillado tu yo y tienes que realizar la voz, tienes que hacer caso a la voz del deber, lo hace de mal gusto. Dios no acepta un servicio de mal gusto. Dios acepta solamente, póngalo en letra bien grandota, solamente un servicio por amor, solamente un servicio por amor. Cuando has tomado tu cruz y te has entregado completamente a Dios en ese día, entonces cuando tu hermano te ofende, en vez de tú querer ofenderlo a él, tú lo que quieres es mostrarle el amor de Dios. Claro, diciéndole la verdad, pero una verdad dicha con amor. Él te ofendió, pero tú no le respondes con otra ofensa, tú le respondes con amor. Cuando tu vecino te parquea el carro mal parqueado, ocupándote la entrada de tu driveway, la entrada de tu parqueo, tú entonces le vas a hablar con amor. Claro, se lo vas a decir, pero se lo vas a decir con amor y con respeto. Son detallitos. Cuando tu esposa no cumplió contigo en su deber de cualquier tipo, tú se lo vas a decir con amor. Cuando tu hijo no cumplió su deber, tú se lo vas a decir con amor. Cuando tu subalterno, cuando cualquier persona que tiene deber contigo no cumple, tú se lo vas a decir, pero con amor. Y entonces tú vas a vivir una vida de amor, una vida de entrega. Hermanos, ¿por qué se dan las discusiones? Es porque el yo prevalece. El yo trata de tener la supremacía siempre. Hermanos, la sexta fiesta es la que nos va a tomar un poco más de tiempo. Es la fiesta de la expiación. ¿Cómo hay que estar esta gran fiesta que inició en el año 1844, el 22 de octubre? La sexta fiesta es la más importante de todas las 7. Hermanos, la encontramos en Levítico 16. Se celebraba el 10º día del 7º mes, que corresponde exactamente a los 22 de octubre de nuestro calendario. Todos los 22 de octubre de cada año se celebra esta fiesta. Hermanos, la encontramos en Daniel 8:14. En esta fiesta es cuando se celebra el juicio. En la realidad, porque esa era una sombra, en la realidad inició el 22 de octubre del año 1844. Van unos 172 años que han transcurrido desde que inició el gran día de la expiación, y aún hoy, 30 de septiembre del año 2017, estamos en el gran día de la expiación. En el próximo tema vamos a tratar cuál es la actitud de cada verdadero hijo de Dios en este gran día de la expiación. Pero ya las trompetas que la quinta nos anunció con claridad cómo debe entrarse a esa fiesta. Hermanos, Dios espera que nosotros verdaderamente estemos viviendo en el gran día de la expiación. Esta fiesta debería estar siendo celebrada en la realidad por cada uno de nosotros. La fiesta del gran día de la expiación debe ser una realidad.
como fiesta. Debe ser una poderosa realidad. Y con esto vamos a terminar. El gran día de la expiación debe ser una realidad en nuestras vidas. Hermanos, quiero dejar esta última cita en la mente de cada verdadero hijo de Dios. Hermanos, Dios espera que nosotros estemos viviendo como Él lo ha establecido. Conflicto de los siglos 535. Dice allí: la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios. Eso es ahora mismito que está pasando, hermanos. Ahora mismo. Y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. O sea, la vida de cada uno de nosotros está ahora mismo siendo pasada en juicio. La obra de cada uno, la gente no está entendiendo cómo es que el juicio se está realizando. Por eso malinterpretan la palabra de Dios, porque no se posee el Espíritu. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado. Nótese bien, cada deber descuidado, porque la gente piensa que el pecado que Dios anota es el pecado por permisión. O sea que el pecado por omisión, ese no es pecado. Un deber descuidado, oh no, eso no es pecado. Cada pecado secreto, vamos a orarle a Dios. Padre amante, oh Señor, permite que esta cita del conflicto de los siglos, página 535, pueda ser analizada de una manera sincera en cada corazón que escucha estas palabras, Señor. Oh amante Padre, te necesitamos. Oh Señor, somos débiles y necesitamos ser fuertes en ti. Oh Señor, danos tu Espíritu para poder conocer tu voz como la conocieron esos hombres de la antigüedad, como la conoció José, como la conoció Daniel, como la conoció Moisés, como la conoció Abraham. Oh Señor, necesitamos ese poder maravilloso de tu Espíritu en nuestras vidas para que nos haga conocer tu voluntad, porque sabemos que aún poseyendo toda la verdad podemos estar perdidos por no haber humillado nuestro yo. Oh Señor, necesitamos el poder de tu Espíritu, además de la verdad, para que el Espíritu nos haga entender la verdad escrita en tu palabra. Gracias por escucharnos. En el nombre maravilloso, en ese nombre precioso, en ese Salvador que se entregó por entero, en ese Salvador que recibió bofetadas en su rostro, teniendo el poder que nadie posee en el universo y lo soportó por amor. Oh Señor, danos ese amor, y sabemos que solo a través de tu Espíritu. Por eso necesitamos tu Espíritu, Señor Jesús. En el nombre precioso te lo pedimos. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Samuel, por este poderoso mensaje. Quería pedirle que explicara para los que están oyendo pecado por permisión y pecado por omisión. Acuérdense que tenemos muchas personas en la línea que posiblemente no entiendan estos dos conceptos. Amén.
El pecado por omisión. Dice la palabra de Dios que la ley de Dios cuelga, podríamos usar esa palabra, sobre 2 mandamientos. Cuando a Jesús se le preguntó acerca de la ley, él dijo que la ley de Dios está resumida en 2 mandamientos. Y los 2 mandamientos son amor. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cristo le dijo, de ahí cuelga toda la ley. De manera que el deber de un cristiano debe de partir primeramente del amor. De manera que cuando alguien necesita una ayuda, usted debe dársela. No es porque él se la merezca. Óigase bien. No es porque se la merezca, sino es por amor. Porque si vamos a hablar del merecido, usted no se la podría dar, pero usted se la va a dar por amor. Entonces, ¿dónde está el deber? El Señor respondió también la pregunta cuando le puso la parábola a los fariseos y le dijo, un hombre estaba muy herido a la orilla del camino y pasó un maestro de la ley y lo vio y dijo, bueno, yo no le he causado ningún problema a ese hombre, yo voy a seguir caminando porque yo no le he causado ese problema. Pero pasó un samaritano y no analizó si él solo había causado el problema, no analizó si él estaba haciendo un mal, él no analizó si se lo merecía. Él solamente pensó en el amor y el amor crea un deber. Y lo curó, y lo vendó, y lo llevó al hospital, y pagó, y dijo cualquier deuda que haya que pagar por este hombre, anótamela a mi cuenta. Entonces Jesús el Salvador les dijo, hagan como hizo el samaritano. Ese es el deber, el pecado por omisión. La ley de Dios cuelga sobre el amor, pero entra en detalles, de manera que los detalles deben ser obedecidos. Y siempre que el Señor nos indica un deber, debe ser obedecido por amor. De manera que cuando el deber es ignorado, también se comete violación a la ley de Dios. Y hay que estar pendiente a todos esos pormenores, pero siempre por amor. Por eso es que necesitamos el Espíritu de Dios para conocer cuál es nuestro deber. Porque cuando no se posee el Espíritu, apreciada hermana, a pesar de ver las letras, son letras muertas. Porque la estamos viendo con los lentes del yo. Hay que ponerse los lentes del Espíritu, entonces vamos a dejar de ser ciegos. Está con nosotros, parece que se cayó la llamada. Oh, no, mi hermana, ya gracias. concluí con la explicación. Si hay alguna más, estamos a la orden. Por la permisión, pecado por permisión, eran 2. Y el pecado por permisión es el pecado que usted realiza de manera ejecutiva. Por ejemplo, cuando usted codicia, usted está violando la ley de Dios de manera expresa. Cuando usted no guarda el sábado, usted está violando la ley de Dios de manera expresa. Cuando usted roba de cualquier manera, usted está violando la ley de Dios de manera expresa. Y Dios entonces le anota un pecado por permisión. Usted se ha permitido violar de manera expresa la ley de Dios. Y entonces Dios lo juzga por ese pecado, a menos que usted se arrepienta. Gloria a Dios. Qué lindo es cuando alguien se arrepiente, hermanos. Ah, mi querida hermana, cómo Dios se hace culpable
culpable del pecado que nosotros hemos cometido, pero esto solamente es posible después que alguien se ha humillado ante Dios y confesado su pecado. Tan pronto cualquier persona, hermanos, y quiero concluir esta explicación con esto, usted se hará consciente del pecado por omisión solamente si le da paso al Espíritu Santo. Usted se hará consciente del pecado por permisión solamente por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que nos abre el camino de la verdad. Y cuando usted entonces se convence de pecado, entonces usted puede caer ante los pies del Salvador arrepentido y decirle: Señor, soy culpable. Señor, soy culpable de pecado. Y usted no va a ocultar su pecado. Y dice la palabra de Dios que usted irá entonces a quienes ofendió, a quienes es deudor. Pero esto es obra del Espíritu, hermanos. Y usted entonces, si no tiene para, usted va a pagar, pero si no tiene para pagar, dice: mira, yo no tengo para pagarte. Y usted hará arreglos. Esa es la labor de nosotros ahora en el gran día de la expiación. Analizar qué pecado tenemos sin confesar, sea por permisión o sea por omisión. Hermanos, Jehová tiene poder, y entonces el Señor nos irá diciendo, y vamos a actuar con humildad, porque el cristiano que depende de Dios no conoce el orgullo. Ha pisoteado el yo, hermanos, y pone a Dios en primer lugar. Y esa persona no tendrá vergüenza de confesar su pecado a quienes corresponda. Si fue en privado, lo hará en privado. Y si fue en público, lo hará en público. Hermanos, qué precioso es, después de nosotros distinguir entre el pecado por omisión o por permisión, dar los pasos que Dios quiere. Lo más importante es llegar al punto de dar la entrada al Espíritu Santo, hermanos, humillándonos como un niñito. Y entonces vamos a tomar el camino que el Espíritu nos indique. Y entonces vamos a hacer los arreglos. Todos hemos sido culpables. No hay justo ni aun uno. Pero a ti, querido amigo que nos escucha, Dios te extiende la mano, los brazos abiertos de par en par, y te dice: ven que yo te voy a hacer justo. Y dice el discurso maestro de Jesucristo que Él nos viste con la capa de su justicia y nos presenta a Dios con las propiedades de Él, y le dice a Dios Padre: no mires a este pecador desobediente, sino mírame a mí. Y dice que mientras más alega Satanás, con más poder alega Jesús en favor nuestro. Gloria, 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 gloria a Dios. Hermanos queridos, qué poder salvador hay en Jehová Dios. Él nos invita a caer a sus pies. Gloria a su nombre por un amor tan grande. Gracias, Padre. Amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Creo que ha sido muy claro, muy explicado, hermanos, para aquellos que no tenían conocimiento de lo que es, ¿verdad?, el pecado permitido y el pecado por omisión. Gracias, hermano. Tengo entendido que esta tarde van a hacer obra misionera, hermano Samuel. ¿Puede explicar un poquito y invitar a los hermanos, si es amable? Claro, vamos a estar, hermanos, cumpliendo nuestro deber, un poquito de nuestro deber en la ciudad de Providence, Rhode Island, allí en la parada de guagua, la única parada principal de guagua que hay allí en la ciudad de Providence. Vamos a estar a las 3 de la tarde rogándole a Dios. Según los pronósticos del agua, parece ser que no va a estar lloviendo en ese momento. Cualquier cambio, pues ya nos comunicaremos. Por lo pronto,
hay un grupo de jóvenes de aquí de mi ciudad que nos van a acompañar, otro grupo de jóvenes de allá de Providence. Alabamos a Dios por esto. También tenemos a la hermana Brenda que va a estar allí, aportando el precioso material del conflicto de los siglos y los otros libros con la verdad presente. De manera que este ministerio se viste de gala esta tarde, repartiendo los preciosos libros, hermanos, y anunciándolo a través de afiches de diferentes tipos que hemos adquirido para promover la preciosa verdad y con nuestra bocina para predicar la verdad a voz en cuello, mientras un grupo reparte, otro grupo predica, otro grupo pues va entrevistando, y cada cual haciendo su parte. Cada cual haciendo su parte, hermanos. De manera que invitamos a todos los hermanos de la ciudad de New Bedford, de la ciudad de Providence, Rhode Island, y si hay hermanos que quieren venir de New York y otras áreas, de la ciudad de Lawrence, pueden venir de Boston, que son ciudades de este mismo estado de Massachusetts. El fuerte clamor final le invita en el nombre de Dios a unirse a esta actividad de predicación, llamando a las almas a echar mano de Jesús para que no perezcan en el día del juicio final. De manera que estamos abiertos a cualquier hermano que quiera unirse. A las 3 de la tarde, esta tarde, el fuerte clamor final, y todos los hermanos de otros ministerios y templos que quieran unirse a esta campaña de evangelización, pues allí nos damos cita para predicar las preciosas verdades del mensaje de los tres ángeles. Alabamos a Dios por darnos el privilegio de participar en su obra. Y no queremos terminar sin antes decirle, hermano, que nadie que esté dando entrada al Espíritu podrá estar tranquilo sin predicar esta preciosa verdad. Es una palabra que hay que estarla predicando constantemente por todos los medios que tengamos alcance. En este momento estamos haciéndolo ahora para el público en general, para un público que si quizás no se hiciera esa obra, nunca serían alcanzadas muchas almas si no fuese por esta manera. De manera que estamos invitándoles para que nos unamos con nuestras oraciones, con nuestros recursos, con nuestras personas, cada cual como pueda, para apoyar esta obra de expansión de las preciosas verdades que no deben estar escondidas. Dice claramente la palabra de Dios que estos libros del conflicto de los siglos deben inundar las ciudades como las hojas de otoño. ¿Y cómo lo haremos si no es con actividades como estas? Dios tiene poder. Te invitamos a participar de esta actividad en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Samuel, bendiciones.